Hola, ¿qué tal? Tenemos la oportunidad de conversar con el poeta Javier Sicilia, quien ha sido la cabeza principal del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. Ha convocado a una marcha nacional que recorrió durante varios días importantes ciudades de este país. Una marcha que solamente en el Distrito Federal convocó a más de 250.000 personas y una marcha que fue multiplicada por otras ciudades dentro y fuera del país. Pues muchas gracias, poeta Javier Sicilia, por esta entrevista para Telesur. Nos gustaría conocer qué lo llevó a formar este movimiento, que es una realidad importante hoy por hoy, que se convirtió el domingo 8 de mayo en un verdadero coro de agravios contra la violencia y contra lo que está pasando en este país. Y ¿qué usted lectura puede dar de esta marcha que hubo y que ha llamado tanto la atención? Bueno, en realidad yo no hice este movimiento, surgió a raíz de la muerte de mi hijo, que fue asesinado por estos vínculos podridos que hay en este país entre ciertos policías y narcotraficantes, ¿no? Y cuando sucedió esto, yo estaba en Filipinas dando un tour de poesía. Y pues estaba en Filipinas cuando me entero, y en lo que vengo, tardé cerca de un día y medio. Bueno, yo les decía que me esperaran porque yo no quería encontrarme con las cenizas de mi hijo, sino que quería velarlo. Pero bueno, los jóvenes, los muchachos, porque mi hijo lo querían mucho y a mí también en Cuernavaca, los universitarios, les indignó muchísimo este crimen y ellos mismos ya habían hecho sus propias movilizaciones, habían marchado, habían protestado, pusieron los altares esos que siempre estuvieron hicieron también maratones de poesía. En realidad, cuando yo llegué ya llevaban 2 o 3 días de gestar una especie de movilización. Y bueno, como yo siempre, al ser poeta, he tenido una participación en la vida pública como analista político, también he participado en movilizaciones y movimientos, creo que un poeta debe también encarnarse en la vida ciudadana, porque bueno, habla del corazón del hombre. Pues simplemente convoqué a la primera marcha, ¿no? Y escribí un artículo que publicó Proceso, mi revista, que se llamaba Carta estamos hasta la madre, carta a los delincuentes y a los políticos, ¿no? A los políticos y a los delincuentes. Y bueno, ahí surge la primera marcha, la primera movilización. Después se dio un tiempo, surge la segunda movilización, que termina articulándose en un movimiento que pretende decir que lo que descubrimos a partir de la muerte de mi hijo, lo que descubre la sociedad, es que el país está podrido, ¿no? Si el crimen está como está, es porque las instituciones están cooptadas, las instituciones están podridas, y en medio de una guerra con instituciones como las están, pues los que estamos poniendo los muertos somos nosotros. Usted ha dicho que el país también está en emergencia nacional y también ha cuestionado la política, la forma en que el gobierno enfrenta el crimen organizado. ¿Qué puede ampliarnos sobre esto? Pues por lo mismo, ¿no? Es decir, creo que la guerra que hizo el presidente de la República fue una guerra, como he insistido, mal planteada, mal llevada y mal dirigida, ¿no? Es decir, sí había el problema de la criminalidad, pero teníamos un problema muy añejo, que son el pudrimiento de las instituciones de las que he hablado. Es decir, que no es responsabilidad de Calderón, eso pertenece al pasado. Yo siempre he dicho que es a partir del caísmo y de la fundación del PRI que se construye un Estado mafioso que termina por fracturarse con la transición democrática, que lleva a un presidente del partido de la derecha con un consenso popular enorme, y un presidente que no hace las reformas ni no sanea el Estado, simplemente trata de administrar esas mafias donde el crimen empieza a florecer, porque también las relaciones mafiosas entre el gobierno y la delincuencia, bueno, empezaron a fracturarse, y llega Felipe Calderón con muy escaso margen y con un sentimiento entre una parte de la nación de legitimidad
inventa una guerra, no se dio cuenta que la problemática empezaba en el Estado, ¿no? Y la consecuencia de eso es que se ha visto el pudrimiento del Estado porque el Estado no está cumpliendo con su labor fundamental, que es cuidar de la ciudadanía. Se crea esta guerra y en este pudrimiento del Estado el crimen florece y hay una tremenda impunidad, ¿no? Entonces es un problema sumamente grave el que vive la nación, ¿no? Definitivamente un problema muy grave. Usted acaba de mencionar al presidente Felipe Calderón, ya se reunió con él en el último mes, después de lo que sucedió lamentablemente el 25 de marzo. ¿Espera volver a reunirse con él? Porque usted ha hablado de un diálogo, pero un diálogo en un formato de foro y en Palacio Nacional. Sí, o sea, el presidente a lo largo de la marcha tuvo varias posiciones, ¿no? Desde el enojo y solo hay una manera de combatir y de hacer el crimen, que es la mía. Tenemos la ley y la fuerza. Quizá la ley sí, pero la fuerza no, porque parece que vamos destruyendo el país. Después fue cambiando el tono, hasta que terminó en un tono de invitación a un diálogo. Nosotros lo aceptamos, pero el formato que pedimos es muy claro. Siempre hemos insistido en que ya basta de opacidades, que todo lo que se haga el gobierno, porque es un gobierno representativo, es una democracia representativa, tiene que ser de cara a la nación. Entonces, uno de los primeros cosas que le pedimos en este formato es que sea público. Segundo, que estén las víctimas, no todas, pero una parte representativa de las víctimas, que esté una parte representativa del movimiento y de la sociedad civil, de los diferentes actores de la sociedad civil, y que sea en Palacio Nacional, porque ha habido en la tendencia del presidente en hacerlo siempre en su casa, que son Los Pinos, ¿no? Nosotros queremos que sea en Palacio Nacional, que es absolutamente simbólico y que es el lugar de los poderes nacionales, pues, donde se encuentran, ¿no? Estamos en espera de la respuesta, se aceptan el formato, vendrán ahorita precisiones que harán algunas gentes del movimiento, se reunirán, yo creo que para precisar este formato, y entraremos en un nuevo diálogo. Yo ya no soy solo, pues, ya no puedo hablar solo con el presidente. Esto ya se convirtió de una movilización en un movimiento. Usted, en el Zócalo capitalino, frente a más de 250.000 personas y muchos miles otros que le escuchaban en todo el país, enunció el Pacto Nacional de 6 puntos. ¿Qué va a pasar con este pacto? ¿Se va a quedar ahí nada más? Se habla de una firma en Ciudad Juárez el 10 de junio. Háblenos un poco sobre este tema, por favor. Bueno, ese pacto creemos, se consultaron a muchos ciudadanos, han sido agendas que se han trabajado en grupos sociales, en redes sociales, y implica, creemos, que toca la democracia, toca la seguridad y toca los medios de comunicación, el suelo que necesitamos para rearticular a las instituciones y sanear un poco las instituciones. El problema es muy complejo, pero creemos que este mínimo suelo, donde real la ciudadanía entre a cuestionar y a fiscalizar y que tenga instrumentos para poder castigar a sus políticos omisos, pues puede ser un principio para rearticular el país, ¿no? Y bueno, tenemos que visibilizar a las víctimas, ya las empezamos a visibilizar, ya las víctimas salieron del miedo, salieron de su temor. Tenemos una deuda con esas víctimas. Nosotros tenemos la intención de hacer un muro del Holocausto, vamos a abrir un fideicomiso, ponerles nombre y apellido, saber que eso está sucediendo en este país y que el gobierno tiene que resarcir muchas de esas familias porque había una criminalización en el momento en que las han desaparecido como seres humanos para meterlas en un concepto de cifras y de bajas colaterales y de gente que no merecía vivir. Y por otro lado, para que no nos vuelva a suceder. Eso en el caso de la democracia necesitamos instrumentos, en la reforma política necesitamos instrumentos ciudadanos para poder fiscalizar y castigar, como el voto blanco, la revocación de mandato, el plebiscito, el que se quite el fuero. Entonces, en esa línea va un poco el pacto que para nosotros es fundamental.